su carácter ruso? Al contrario, pues es el tipo perfecto de la piedad rusa. Esta no ha llegado a formar una escuela de pensamiento, una doctrina propia. Pero de la misma manera que un icono de Novgorod con sus colores frescos y vigorosos ha renovado los modelos recibidos de Bizancio, así también esa piedad ha dado a las doctrinas del Oriente cristiano un tono nuevo y original. El innato sentido del misterio en el hombre, la compasión y la piedad ante el dolor y el pecado, la simplicidad de corazón, que espontáneamente purifica las exaltadas doctrinas de la Edad Media bizantina, la imitación directa y casi la mímica de la vida de Cristo y de las verdades evangélicas, tales son los fundamentos de la piedad rusa. De modo que en Rusia existe un inmenso potencial religioso, una pujante fuerza popular que no ha llegado a expresarse en una doctrina propia. Hasta el siglo XIX, la teología rusa no existe, todo es traducido, calcado del griego o secundariamente del latín. Exceptuando quizá la Edad Media rusa, la fusión, la síntesis entre el pensamiento religioso y la corriente de la piedad popular no ha sido una realidad sino en algunos casos individuales, de los que el peregrino es un ejemplo. En la vida de la Iglesia, esta ausencia de unidad da a la idea religiosa rusa su trágico carácter, fuente de crisis. Relatos de un peregrino ruso. 13. Espantosas. Abandonada a sí misma, la Iglesia rusa conoció muy pronto la injerencia del Estado. Privada de apoyo sucumbió, el cisma vino a desgarrarla y ha ido quedando agotada y esquilmada poco a poco. En los bosques donde Nilo Sorsky realizaba su meditación solitaria, es dado ver en el siglo XVII las trágicas hogueras de los viejos creyentes. El vigor espiritual se refugia en los eremitorios, en los monasterios, de cuando en cuando irradia sobre el pueblo, pero la unidad orgánica está rota. Los grandiosos esfuerzos de los laicos por crear en el siglo XVIII una doctrina religiosa rusa se apoyan únicamente en una difusa realidad, carecen de sostén y quedan aislados. Indudablemente, el alma rusa sigue siendo ante todo religiosa. Pero a la fe sucede la religiosidad, y basadas en esta, nacen las terribles excrescencias del oscuro fanatismo, del nihilismo total y del ateísmo militante, que es el poder de las tinieblas. Enamorado de lo absoluto, por una misteriosa vocación, el pueblo ruso, como todos los pueblos de Europa, ha hecho traición a su misión histórica, que es la de una civilización progresivamente impregnada de la verdad, en un activo equilibrio entre los abismos del pecado y la infinitud de la divina luz. La visión de una Rusia reconciliadora del Oriente con el Occidente, que Salevive entrevió un instante, parece desvanecerse definitivamente. Pero de un mal radical puede nacer un bien infinito. En el temor y el temblor es donde se prepara la resurrección. Llora, llora, pueblo miserable, canta el inocente de Mussorgsky, ese hermano del peregrino, gime, gime, pueblo hambriento, que Dios tendrá piedad de ti. Jan Gauvain. Primer relato. Por la gracia de Dios soy hombre y soy cristiano, por mis actos, gran pecador, por estado, peregrino de la más baja condición, andando siempre errante de un lugar a otro. Mis bienes son, a la espalda, una alforja con pan duro, la Santa Biblia en el bolsillo y basta de contar. El domingo 24 después de la Trinidad entré en la iglesia para orar durante el oficio, estaban leyendo la epístola de San Pablo a los tesalonicenses, en el pasaje 1 en que está escrito, orad sin cesar. Estas palabras penetraron profundamente en mi espíritu, y me pregunté cómo es posible orar sin cesar, siendo así que todos debemos ocuparnos en diversos trabajos a fin de proveer a la propia subsistencia. Busqué en la Biblia y leí con mis propios ojos exactamente lo mismo que había oído, orad sin cesar 2, orad en todo momento en espíritu 3, orad en todo lugar levantando unas manos puras 4. Inútil reflexionar, yo no sabía qué partido tomar. ¿Qué hacer?, pensé. ¿Dónde encontrar una persona capaz de explicarme estas palabras? Iré por las iglesias donde predican oradores famosos y acaso en ellas encontraré lo que busco. Y sin más, me puse en camino. Escuché muchos y excelentes sermones sobre la oración, pero todos eran instrucciones sobre la oración en general, qué es la oración, por qué se ha de orar, cuáles son los frutos de la oración. Pero cómo llegar a orar de verdad, de esto nadie hablaba. Oí un sermón sobre la oración de espíritu y sobre la oración continua, pero nada dijo el predicador del modo de alcanzar esta oración. De manera que la asistencia a los sermones no me había resuelto lo que yo buscaba.
Por eso dejé de asistir a ellos y determiné buscar con la ayuda de Dios un hombre sabio y experimentado que me explicara este misterio, ya que tan atraído me sentía hacia él. Así anduve mucho tiempo, leía la Biblia y me preguntaba si no habría en alguna parte un maestro del espíritu o un guía sabio y lleno de experiencia. Una vez me dijeron que en un pueblecito vivía hacía mucho tiempo un señor 5 que solo se ocupaba de su uno literalmente, Perícopa 253. Este término designa los textos de la Biblia tal como se leen en los oficios o la misa. 2 y Tes, v. 17. 3 ef. b. 18. 4 y Chem, 2, 8. 5 dicho de otra manera, un pomieszczyk, gentilhombre de la pequeña nobleza rural. Relatos de un peregrino ruso. 15. Salvación, tiene en su casa una capilla, nunca sale fuera y siempre está rezando o leyendo libros espirituales. Al oír estas palabras, me puse sin tardar en camino hacia aquel pueblo, llegué y me dirigí a mi hombre. ¿Qué es lo que buscas en mi casa?, me preguntó. Me han contado que sois un hombre piadoso y prudente, por eso os pido en nombre de Dios que me expliquéis qué quiere decir esta frase del apóstol, orad sin cesar, y cómo es posible orar de esta manera. Esto es lo que deseo comprender sin poderlo conseguir. El hombre permaneció un rato en silencio, me miró con atención y dijo, la oración interior continua es el esfuerzo incesante del espíritu humano por alcanzar a Dios. Para conseguir este saludable ejercicio, hay que pedir a menudo al Señor que nos enseñe a orar sin cesar. Ora más y con más celo y fervor, y la oración te hará comprender por sí misma cómo puede llegar a ser continua, pero para esto hace falta mucho tiempo. Dichas estas palabras, me dio de comer, me puso algunas cosas para el camino y se retiró. Pero no me había explicado nada. Me puse en marcha. Mientras caminaba, iba yo pensando, leía, reflexionaba como podía en lo que me había dicho aquel hombre, pero no podía comprender nada, pero eran tales mis deseos de llegar a interpretarle que pasaba las noches sin conciliar el sueño. Después de haber recorrido 200 verstas 6, llegué a una ciudad cabeza de partido. En ella vi un monasterio. En la posada me dijeron que en él vivía un superior piadoso, caritativo y hospitalario. Me presenté a él, y me recibió con bondad, me hizo tomar asiento y me invitó a comer. Santísimo Padre, le dije, yo no tengo necesidad de comida, sino que quisiera que me dieseis una lección espiritual, ¿cómo he de obtener la salvación? 7. ¿Qué cómo has de obtener la salvación? Vive según los mandamientos, ruega a Dios y serás salvo. Me han enseñado que hay que orar sin cesar, pero no sé cómo hacerlo, y ni siquiera puedo comprender qué significa oración continua. Os ruego, Padre, que me queráis explicar estas cosas. No sé, hermano mío, de qué manera explicártelo mejor. Pero espera, aquí tengo un librito que trata de esta cuestión. Y sacó la instrucción espiritual del hombre interior 8 de San Demetrio. Toma, lee en esta página. 6 una versta igual a 1067 kilómetros. 7 es la pregunta tradicional que el discípulo dirige a su maestro en los monasterios y eremitorios de Oriente. Relatos de un peregrino ruso. 16. Y comencé a leer lo que sigue. Estas palabras del apóstol, orad sin cesar, se aplican a la oración hecha por la inteligencia. La inteligencia puede, en efecto, estar siempre sumergida en Dios y orar a Él sin cesar. Explicadme cómo puede la inteligencia estar siempre sumergida en Dios sin distracciones y orar siempre a Él. Esto es cosa difícil, si el mismo Dios no concede esta gracia, respondió el superior. Pero no me había explicado nada. Pasé la noche en su casa y, por la mañana, habiéndole dado las gracias por su amable hospitalidad, me puse de nuevo en camino sin saber de modo preciso a dónde dirigirme. Estaba muy triste por no haber comprendido nada, y para consolarme leía la Santa Biblia. Así fui adelante por el camino real, hasta que una tarde encontré a un anciano que tenía traza de ser un religioso. A mi pregunta, respondió que era monje y que la soledad en que vivía con algunos hermanos estaba a 10 verstas del camino, y me invitó a detenerme con ellos. En nuestra casa, me dijo, se recibe a los peregrinos, se los cuida y se les da de comer en la hospedería. Yo no tenía ningún deseo de ir allí, y le dije, mi descanso no depende del hospedaje, sino de una enseñanza espiritual, no busco comida, pues llevo mucho pan seco en mi alforja. ¿Qué clase de enseñanza es la que buscas y qué es lo que quieres comprender mejor?
Ven a nuestra casa, querido hermano, en ella tenemos Startsi 9.